diciembre de 2018, la Corte Interamericana emitió una sentencia contra el Estado mexicano. Se trata del caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Es una sentencia muy rica en contenido, abordó la violación de múltiples derechos. En la cápsula previa abordamos los temas que se desarrollan en el marco de la violación del derecho a la integridad. En esta me voy a abocar a los temas que se desprenden de la violación del derecho a la libertad personal de las víctimas. Como recordarán, el caso se refiere a hechos cometidos en el marco o abusos policiales cometidos en el marco de 2 operativos policiales y las víctimas del caso son 11 mujeres. Bueno, uno de los elementos que la Corte Interamericana aborda en la sentencia, que tiene que ver con el reconocimiento que la Convención Americana hace sobre el derecho a la libertad personal, es que todas las personas tenemos el derecho a la libertad personal y a no ser privadas de la libertad por ninguna razón, salvo por las causas especificadas en las constituciones nacionales. Es importante decir que la privación de la libertad es un derecho absoluto, es decir, en ninguna circunstancia podría privarse de la libertad una persona. La Constitución mexicana establece que 3 vías a través de las cuales se puede privar de la libertad a una persona: por orden judicial, por una orden del Ministerio Público cuando no hay urgencia o no hay posibilidades de tener una orden judicial, o cuando se encuentra una persona en flagrancia, es decir, cometiendo un delito o una infracción. En los hechos del caso Atenco, lo que la Corte Interamericana confirmó a partir de los testimonios de las víctimas es que las 11 víctimas fueron detenidas cuando caminaban por la calle, cuando iban a tomar autobuses, cuando iban a trabajar, cuando iban a hacer compras, cuando estaban haciendo levantamiento periodístico de los hechos, cuando estaban haciendo una investigación. Es decir, las víctimas del caso no fueron detenidas cometiendo un delito o un ilícito, sino por estar en los hechos donde ocurrió el operativo. ¿Esto qué supone? Que la detención fue no fundada en las razones que el marco interno mexicano prevé para que pueda privarse de la vida a una persona. La Corte Interamericana también ha especificado que para evitar que una detención sea arbitraria es necesario que se individualice quiénes son las personas que están cometiendo hechos ilícitos y quiénes no, y se separe las conductas que son un ilícito de las que no son. Lo que pasó en el caso Atenco es que se equipararon los hechos cometidos para todas las personas solamente por la participación o por estar presentes en donde ocurrieron los operativos. Adicionalmente comentó que las medidas que los policías llevaron a cabo fueron medidas no proporcionales, es decir, había alrededor de 2.500 policías en el operativo cuando estamos hablando de 100 personas que se estaban manifestando, ¿no? Además de que el hecho de que haya habido estos abusos policiales que condujeron a violencia física y violencia sexual supuso un uso de la fuerza desproporcionada y una detención arbitraria. La Corte Interamericana concluye respecto a la privación arbitraria de la libertad que esta fue ilegal y arbitraria porque no se respetaron las causas establecidas en la Constitución para llevarlas a cabo, porque no hubo una individualización de las conductas, es decir, no se determinó qué delitos había cometido cada una de las víctimas, y porque tampoco se demostró que la detención fuera necesaria o proporcional para el procedimiento judicial. Adicionalmente, debe decirse que cuando una persona es detenida, hay garantías básicas que no pueden ser obviadas, como es dar la información oral y por escrito, esto es muy importante, sobre las razones o los motivos por los cuales una persona es detenida. Es decir, cuando una persona se le detiene, tiene que tener claridad de por qué razón se le está deteniendo. En el caso Atenco, ninguna de las víctimas tuvo esta información. Nunca se les comentó a ninguna de ellas por qué razón se les estaba deteniendo y cuáles eran los motivos por los cuales estaban siendo detenidas. Ahora, hay un elemento muy importante que toca a la Corte Interamericana cuando se refiere a la violación de la libertad personal, que tiene que ver con la arbitrariedad de la prisión preventiva. Digo que es un tema muy relevante porque justamente en México ahora se está discutiendo o se está debatiendo en el marco del legislativo ampliar los tipos en los que cabría la prisión preventiva. ¿Cuáles son los estándares que la Corte Interamericana o el derecho internacional ha fijado respecto a la prisión preventiva? La prisión preventiva se puede determinar siempre y cuando el fin sea compatible con la Convención Americana, cuando sea idónea, es decir,
detener a una persona de manera preventiva sea necesario para un fin o para el fin que se persigue, sea necesaria, es decir, si no se hace la privación de libertad preventiva, puede haber una afectación al proceso judicial, y sea proporcional, es decir, que la restricción a la libertad corresponda con lo que se está logrando. En el derecho internacional, ¿cuáles son los fines que la Corte Interamericana ha establecido para la prisión preventiva? Ha planteado que solo puede plantearse la prisión preventiva cuando el acusado puede impedir que se lleve a cabo el proceso judicial o puede eludir la acción de la justicia. Solamente en esas circunstancias es que cabría plantear la prisión preventiva. Lo que se ha argumentado es que cuando se determine la prisión preventiva debe haber una motivación y una argumentación fundada de las razones por las cuales es necesario en ese caso aplicar la prisión preventiva. Bueno, en los hechos del caso Atenco, la prisión preventiva se determinó sin especificar en ningún caso de las 11 mujeres se especificó por qué razones era necesario la prisión preventiva. Y esto significó en los hechos que las víctimas estuvieran detenidas de meses a 2 años sin haber cometido ningún delito. Me parece que la prisión preventiva es un tema relevante y me parece que esto nos ayuda a entender la importancia que tiene la sentencia de la Corte Interamericana en la medida que está abordando un tema de trascendencia actual en México, colocando cuáles son los estándares para la prisión preventiva y cuáles son los fines que esta debe perseguir, y que cuando estos no se cumplan no tendría por qué ser razonable o permisible aplicarla.